Hola, hola, yo soy Richard. En este video voy a estarles platicando sobre mi planta de phlox y también sobre las diferentes zonas de plantación. Cuando esté platicando sobre mi planta de phlox, van a estarme escuchando decir que yo soy de zona número 9 y es que en la jardinería hay diferentes zonas. Yo, por ejemplo, vivo en una zona 9A. Vivo en los alrededores de Houston. Y bueno, como les digo, las diferentes regiones tienen diferentes zonas y eso es para indicar qué tan qué tan frías pueden ser las temperaturas en el invierno o época de frío. Si vamos al norte, por ejemplo, de Texas, está Dallas. Ellos serían como una zona número 8. Y así conforme uno va más al norte, las regiones bajan. Eso significa que es más frío. Es importante saber de qué zona es uno, porque a la hora de comprar plantas, eso le ayuda a saber si la planta va a sobrevivir el frío o el clima donde uno vive. Por ejemplo, yo acá tengo unas cuantas etiquetas de algunas plantas que he comprado y acá me indica qué tanto resisten en cuanto a temperatura mínima. Por ejemplo, este es un cactus Santa Rita y este cactus dice que puede plantarse en zonas 8 a 11. Yo soy zona número 9. ¿Qué significa eso? Que esta planta sí resiste. Acá está acá donde dice Hardiness Zone. Déjeme mostrarla ahí. Hardiness Zone, y acá dice que esta planta es apta para temperaturas. Déjenme mostrarles muy bien que no. Acá les muestro con mayor detalle. Si ustedes pueden ver acá dice USDA Call Hardiness Zone y es 8 a 11. Como les dije, yo soy zona 9, o sea que esta planta es perfecta para mi zona, para mi clima. Resiste temperaturas de 10 Fahrenheit, que serían menos 12 grados centígrados, 12.2. Y puede bajar a también 20 grados Fahrenheit, que serían menos 6 grados. O sea que resiste temperaturas de 10 a 20 grados Fahrenheit. Y también que serían en centígrados menos 12.2 y menos 6.6 bajo cero. Acá tengo otras etiquetas de otras plantas que compré. Esta, por ejemplo, dice Hardy 220. Hardy a 20. O sea que sería menos 6.667 grados centígrados bajo cero. Acá en Estados Unidos se usa el Fahrenheit. Acá tengo otras, por ejemplo. Y acá dice Cold Hardiness a 32 grados Fahrenheit, que sería 0, o sea que 0 grados centígrados. Cuando uno compra una planta es importante ver, yo por ejemplo para mí es muy importante porque esto me indica si la planta va a resistir mi invierno, mi frío. Si usted quiere encontrar su región puede irse a Google y hay diferentes websites que le ayudan. Por ejemplo, a mí me gusta usar este de Burpee. Y acá puede poner su código postal. Por ejemplo, creo que es un código postal de Nueva York. Y lo pone acá y acá le pone Change Zip. Y ahí le va a indicar su código, su zona. Acá dice que es una 7, zona 7. Vamos a poner, por ejemplo, otro código postal para encontrar en qué zona vive usted. Voy a poner 77055, que es un código postal acá en Houston. Y acá dice que la zona es zona 9. Y esta es una manera de encontrar su zona. Si usted vive en Latinoamérica, puede poner acá en la barra de búsqueda, puede poner Global Plant Hardiness Zones. Y después a mí me gusta irme a imágenes. Y acá está este mapa. Este mapa me gusta, aunque está muy pequeño, pero bueno, acá le muestra
las diferentes regiones en el mundo. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Bueno, no puedo, pero bueno, ahí está. Acá les muestra las diferentes regiones. Por ejemplo, yo veo que acá esta parte, deje ver si lo puedo hacer más grande. Bueno, no puedo, pero acá me dice que, vamos a ver si se enfoca. Bueno, no se enfocó, pero bueno, acá por ejemplo dice que es una zona número 13. Esta por acá sería, en Centroamérica, esta sería una zona número 13. Y bueno, esta sí, como yo encuentro mi región, y como les digo, es importante porque muchas veces compramos plantas que no son aptas para nuestro clima, y el saber nos va a ayudar a saber si nuestra planta va a sobrevivir nuestro clima. Este es uno de mis phlox. Este se llama Phlox David. Los phlox son nativos de Norteamérica, principalmente los Estados Unidos. Y esta clase de planta crece muy bien en las zonas 4 a 9. Yo soy zona 9, o sea que sí alcanzo todavía. Estoy entre el rango donde esta planta crece muy bien. Y es una planta perenne. Eso significa que con el frío, la planta, los tallos mueren, se secan, pero las raíces quedan vivas. Entonces, durante el invierno, ellos están en un periodo inactivo, no crecen, pero van a retornar, van a retoñar nuevamente en la primavera. Y eso es lo que me gusta de las plantas perennes, que uno no tiene que estar plantando y plantando año con año. En mi jardín he plantado varias plantas perennes por esa razón. Las plantas perennes por lo general no florecen durante toda la temporada. Este phlox, por ejemplo, me comenzó a florecer en julio. Ahorita estamos a julio 10. Y bueno, he tomado fotografías y este pequeño racimo me empezó a florecer como el 27 de junio. O sea que ya tiene como unas 2 semanas en floración. Y ahorita les voy a mostrar otros 2 que tengo. Este es otro de mis phlox. Esta variedad se llama Blue Paradise. Y esta ya está pasando su floración. Esta me ha estado floreciendo desde mediados de mayo. O sea que ya tiene su tiempito floreciendo. Ahorita estamos a 10 de julio. Y como pueden ver, acá está. ¿Cuáles son los cuidados que yo le doy al phlox? Bueno, el cuidado número 1 es la plantación. Yo vivo en una zona 9. Eso significa que el calor es bastante intenso en el verano, o sea que le tengo que dar protección. Esta recibe sol de la mañana y sombra por la tarde. Aproximadamente a eso de la 1 de la tarde ya le empieza a dar la sombra. Y luego el riego, lo riego un día de por medio. Este es otro, este está más chiquito. Y este sí ya prácticamente ya está pasando. Estos phlox los planté en el otoño. Cuando los planté estaban casi como mi dedo índice. Y bueno, lo planté porque los expertos recomiendan que este tipo de planta uno las puede plantar en el otoño. Y así en la época de frío, en el invierno, ellos van a establecer muy bien sus raíces y en la primavera van a regresar muy, muy bien. Sus raíces van a estar muy bien establecidas, que van a crecer muy bien. Este ha crecido un poco menos, pero bueno, está bonito. El siguiente año espero que crezca un poco más. Voy a estar ordenando, los compré por internet, voy a estar ordenando otros por internet para plantarlos en el otoño también, porque sí que estoy muy satisfecho con estos phlox. Bueno amigos y amigas, es todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias por ver este video.
Adiós.